En el video de hoy nos adentraremos en un tema que a lo largo de los siglos ha despertado no solo curiosidad, sino también discusiones y diferencias de opinión. La comparación entre el catolicismo y la ortodoxia. Aunque parten de raíces comunes, estas dos grandes tradiciones cristianas han seguido caminos distintos, dando lugar a prácticas y visiones propias. Juntos, exploraremos 10 aspectos que nos permitirán comprender mejor cómo interpreta cada una de estas confesiones: la fe, la vida espiritual y la relación con lo divino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de compartir tantas creencias y símbolos, católicos y ortodoxos siguen caminos paralelos pero distintos? Antes de sumergirnos en este fascinante tema, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Y no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Ahora, vamos directo al punto. Las razones de este fenómeno residen en motivos históricos, diferencias teológicas y tradiciones litúrgicas que se han consolidado a lo largo de los siglos. Para entender a fondo estas diferencias, comencemos hablando de la manera en que se ejerce la autoridad dentro de la Iglesia Católica. Aquí, el poder espiritual está fuertemente centralizado en la figura del Papa, visto como el sucesor directo del apóstol Pedro, a quien, según la tradición, Jesús habría confiado las llaves del reino de los cielos. Según la doctrina católica, el pontífice es la máxima referencia para la comunidad de creyentes y goza de infalibilidad cuando pronuncia enseñanzas oficiales en materia de fe y moral, hablando ex cátedra. Este concepto de infalibilidad fue formalmente establecido en el Concilio Vaticano I, celebrado en 1870, y representa la idea de que el Espíritu Santo guía e ilumina a la Iglesia a través del Papa. Para los católicos, esta estructura jerárquica no es un simple mecanismo organizativo, sino el fundamento mismo de la coherencia doctrinal y de la comunión universal entre los fieles repartidos por todo el mundo. El Papa se convierte así en el signo tangible de la unidad de la fe cristiana, una figura de referencia que custodia y transmite las verdades de Cristo. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa, la autoridad está distribuida de forma más difundida y horizontal. No existe una figura con poderes absolutos comparable a la del Papa. El Patriarca Ecuménico de Constantinopla es reconocido como un primero entre iguales, pero su papel es predominantemente representativo y no conlleva un control directo sobre los demás patriarcados e iglesias ortodoxas. Las decisiones más importantes se toman colectivamente, a través de concilios, evocando así el antiguo espíritu de los primeros concilios ecuménicos, que definieron las bases del cristianismo en los primeros siglos. Para los ortodoxos, este sistema conciliar refleja la convicción de que solo Cristo es el verdadero jefe de la Iglesia, mientras cada comunidad local mantiene su propia independencia, aunque permanezca en comunión con las demás. Este modelo subraya la colaboración y el consenso, evitando concentrar el poder espiritual en una sola persona, y manteniendo viva la tradición de las asambleas comunitarias. Después de comprender cómo se articula la autoridad de manera tan diferente entre católicos y ortodoxos, podemos pasar a otro tema que a menudo es objeto de discusión: el celibato sacerdotal. En la Iglesia Católica, en particular en el rito latino, el celibato es una obligación para todos los sacerdotes. Esta práctica, que se remonta a la época medieval, fue nuevamente confirmada en el Concilio de Trento como respuesta a las críticas planteadas por los reformadores protestantes. Para la Iglesia Católica, el celibato representa una forma de completa dedicación a Dios y a la comunidad eclesial. Permite al sacerdote concentrarse plenamente en su ministerio espiritual, sin las distracciones y compromisos de la vida familiar. Además, al elegir la castidad, los sacerdotes buscan imitar la vida de Jesús, quien según la tradición vivió en total obediencia y castidad, dedicando cada momento al cumplimiento de la voluntad del Padre. Aunque la Iglesia reconoce que el celibato no está impuesto por las Sagradas Escrituras de forma literal, lo considera una disciplina valiosa que enriquece la vida espiritual y refuerza el vínculo de los sacerdotes con la misión de la Iglesia. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa, la cuestión del celibato se aborda con mayor flexibilidad. Aquí, un hombre puede ser ordenado sacerdote aun estando casado, siempre que el matrimonio tenga lugar antes de la ordenación. Una vez convertido en sacerdote, si quedara viudo, no le está permitido contraer un nuevo matrimonio.
Sin embargo, en lo que respecta a la elección de los obispos, la Iglesia ortodoxa es mucho más rigurosa. Estos son seleccionados exclusivamente entre los monjes que llevan una vida de austeridad y celibato, considerada más adecuada para la guía espiritual de alto nivel. En la tradición ortodoxa, el matrimonio no se ve como un impedimento para el ministerio pastoral, sino más bien como un elemento que puede enriquecer la experiencia espiritual. Se considera que un sacerdote casado es capaz de comprender mejor las dificultades, las alegrías y los desafíos de la vida familiar, resultando así un punto de referencia más empático y cercano para sus fieles. Este enfoque pone de relieve el valor de ambas vías, la matrimonial y la monástica, como formas complementarias de servicio al Señor. Al continuar con nuestra exploración de las diferencias entre católicos y ortodoxos, veamos ahora cómo incluso gestos sencillos pueden adquirir significados profundos y distintos. Tomemos como ejemplo la señal de la cruz. En la tradición católica se traza desde la frente al pecho, pasando luego del hombro izquierdo al derecho. Este gesto, cargado de significado, invoca a la Santísima Trinidad y se realiza como signo de protección, acto de devoción y recuerdo constante del sacrificio redentor de Cristo. En las celebraciones litúrgicas y en la oración cotidiana, la señal de la cruz se convierte en un elemento constante que acompaña a los fieles y los conecta espiritualmente con el misterio de la salvación. En la Iglesia ortodoxa, la señal de la cruz se realiza comenzando desde la frente al pecho, pero pasando del hombro derecho al izquierdo. Un detalle que podría parecer insignificante, pero que para los ortodoxos encierra un fuerte simbolismo. Representa la bendición divina que desciende desde la diestra de Dios sobre el mundo entero. Además, los ortodoxos dan mucha importancia a la posición de los dedos al realizar este gesto. El pulgar, el índice y el medio, unidos simbolizan la Trinidad, mientras que los otros dos dedos doblados representan la doble naturaleza de Cristo, humana y divina. Esta forma de persignarse es un verdadero acto de fe visual. Un gesto a través del cual se expresa todo el contenido teológico de la encarnación y la salvación. Hablando de la liturgia eucarística, también aquí encontramos diferencias profundas. En la Iglesia católica, el momento de la Eucaristía es el culmen de la misa. El pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El rito latino prevé el uso de panásimo, sin levadura, para subrayar la pureza de la última cena, celebrada como comida pascual. Para los católicos, la celebración eucarística es la renovación viva del sacrificio de Cristo en la cruz, y el altar se convierte simbólicamente en una prolongación de ese sacrificio salvador. En cambio, en la liturgia ortodoxa se utiliza pan con levadura, llamado prosfora, que simboliza la resurrección y la vida nueva que Cristo ha dado al mundo. Este elemento destaca la victoria sobre el pecado y la muerte, y la promesa de renacimiento y esperanza. La preparación del pan en la Iglesia ortodoxa es a menudo un momento de participación comunitaria, donde los fieles participan activamente, reforzando el sentido de pertenencia y comunión. La diferencia se extiende también a la disposición de los espacios sagrados. En las iglesias católicas, la arquitectura está pensada para favorecer la concentración y el recogimiento, con filas de bancos orientados hacia el altar, vitrales de colores, esculturas y frescos, que no solo decoran, sino que enseñan y transmiten la historia de la salvación y la vida de los santos. En las iglesias ortodoxas, en cambio, el ambiente está concebido para transmitir la experiencia de la comunión mística. La planta suele seguir la forma de una cruz griega o un círculo, simbolizando la perfección y la unión de los fieles en torno al misterio divino. Un elemento central es el iconostasio, una pared cubierta de iconos que separa el santuario del resto de la iglesia. Esta estructura no representa solo una división física, sino una frontera sagrada que recuerda la distancia entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial. Además, en las iglesias ortodoxas, la ausencia de bancos y sillas, salvo para las personas mayores o con dificultades, invita a los fieles a permanecer de pie durante la liturgia, como signo de respeto, vigilancia y participación activa, ya que la liturgia se vive como un encuentro directo con el misterio de Dios. Según la doctrina católica, María fue preservada desde el primer instante de su existencia del pecado original, en virtud de una gracia especial de Dios.
Esta creencia, conocida como el dogma de la Inmaculada Concepción, afirma que María fue hecha totalmente pura y digna de ser la Madre del Redentor. Para los católicos, esto representa una preparación divina extraordinaria. Dios quiso que María fuera un vaso perfecto e incontaminado, capaz de acoger al Verbo encarnado y darlo al mundo. La Iglesia Ortodoxa, aunque venera a María como la Toda Santa, Panagia, interpreta su pureza de manera diferente. Para la tradición ortodoxa, la santidad de María no proviene de una protección divina recibida en el momento de la concepción, sino de su libre elección de vivir en obediencia, pureza y total dedicación a Dios. Su respuesta afirmativa a la Anunciación es vista como el momento en que María, con plena conciencia y fe, acepta colaborar con el plan divino. Para los ortodoxos, por lo tanto, la grandeza de María reside en su voluntad, en su humildad y en su plena adhesión a la voluntad celestial, no en una prerrogativa recibida pasivamente. Continuando con la profundización de estas fascinantes diferencias, surge otro detalle interesante relacionado con el aspecto exterior de los sacerdotes: el uso de la barba. Aunque puede parecer un elemento secundario, en la Iglesia Ortodoxa tiene un significado profundo. Desde tiempos antiguos, los monjes y presbíteros ortodoxos han mantenido la tradición de llevar la barba larga, símbolo de desapego de las vanidades mundanas, signo de sabiduría espiritual e imitación de los profetas del Antiguo Testamento y del mismo Cristo. La barba se convierte así en un signo tangible de ascesis, un llamado a la renuncia y a la madurez espiritual, que refleja un compromiso serio con la oración y la contemplación. En el catolicismo, especialmente en el rito latino, no existe una norma específica respecto a la barba. En la Edad Media era común ver sacerdotes con barba, pero con el tiempo, especialmente después de la Reforma Protestante, se difundió la costumbre de presentarse afeitados para distinguirse de las figuras del clero ortodoxo y de los reformadores. Hoy en día, la presencia o ausencia de barba entre los sacerdotes católicos es simplemente una elección personal, que puede variar según las costumbres locales y la sensibilidad cultural. Incluso este pequeño detalle, aparentemente superficial, muestra cómo cada tradición expresa su identidad espiritual a través de símbolos visibles. Hablando ahora de otro punto de gran relevancia, la gracia divina es comprendida de manera diferente por católicos y ortodoxos. En la teología católica, Dios es visto como absolutamente simple e indivisible, y la gracia es considerada un don creado, una especie de ayuda espiritual que Dios ofrece a los hombres para sostenerlos en su camino hacia la santidad. Esta se confiere principalmente a través de los sacramentos, y sostiene al fiel en actuar según la voluntad divina, acompañándolo en su crecimiento espiritual y en la consecución de la salvación eterna. La visión ortodoxa de la gracia, en cambio, es mucho más mística y profunda. Para la tradición oriental, Dios en su esencia es incomprensible e inalcanzable, pero se manifiesta a través de sus energías divinas. La gracia no es un don creado, sino la presencia misma de Dios que actúa en el mundo y opera en el alma de los creyentes. Participar de la gracia significa entrar en comunión directa con la vida divina, dejándose transformar y unirse cada vez más a Dios mismo. No se trata, por tanto, de una simple ayuda externa, sino de una experiencia interior y real, en la que el ser humano se abre al misterio y se deja impregnar por la luz divina. Otro tema que merece atención es el relacionado con el destino del alma después de la muerte, en particular el concepto del purgatorio. Según la doctrina católica, las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún necesitan purificación, atraviesan un estado temporal en el que son liberadas de sus últimas imperfecciones. Este proceso de purificación prepara al alma para su entrada definitiva en el paraíso. El purgatorio no se ve como un lugar de castigo, sino como un paso necesario hacia la bienaventuranza eterna. Las oraciones de los vivos, en particular la celebración de la misa, se consideran de gran ayuda para las almas del purgatorio, acortando su tiempo de permanencia en este estado. Esta creencia se basa en referencias bíblicas y fue confirmada con firmeza en el Concilio de Trento. En la Iglesia Ortodoxa, en cambio, no existe un concepto equivalente de purgatorio. Aunque también creen en el juicio particular que ocurre después de la muerte, los ortodoxos rechazan la idea de un lugar o estado específico de purificación.
Para ellos, la purificación es un camino espiritual continuo, que se prolonga incluso más allá de la vida terrenal, según la relación que el alma haya tenido con Dios. Las oraciones por los difuntos son vistas como actos de amor e intercesión, invocando la misericordia de Dios, pero no tienen la función de liberar de un estado de pena. La confianza se deposita enteramente en la misericordia divina, que acoge y juzga las almas según su justicia perfecta. Finalmente, otro punto de comparación se refiere a la relación entre fe y razón. La tradición católica siempre ha buscado mantener un equilibrio armonioso entre estos dos elementos. La razón es considerada un don precioso de Dios, que permite al hombre explorar la creación y profundizar en el conocimiento, mientras que la fe es vista como un complemento que guía más allá de los límites de la comprensión humana. Teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino han subrayado que la fe y la razón no están en conflicto, sino que son como dos alas con las que el hombre puede elevarse hacia la contemplación de la verdad. En la ortodoxia, por el contrario, se da mayor énfasis a la experiencia mística. La razón ciertamente tiene un papel, pero está subordinada al encuentro directo con el misterio divino. La fe es vista como una experiencia viva, un contacto real con Dios que transforma el corazón y el alma, y que va mucho más allá de lo que puede explicarse con la mente. El verdadero conocimiento de Dios, según la visión ortodoxa, se obtiene a través de la oración, la participación en la liturgia y la vida sacramental, en un camino continuo de transformación interior. No olvides hacer clic en el enlace fijado en el primer comentario para empezar a vivir hoy siguiendo la palabra de Jesús.